buenas noches, compañeros. Mi grupo está conformado por Medio Sangarita, José Cardona, Lina Rodríguez, Melissa Vergara y mi persona, Jorge Sea. Nosotros somos el equipo de trabajo número 1, el cual les va a estar hablando acerca de las barreras de libre comercio. Pues en esta presentación vamos a tocar los temas de qué es el libre comercio, su definición, ventajas, desventajas, en qué consiste la política comercial, qué es una barrera de libre comercio, su definición, vamos a dar ejemplos. También vamos a hablar de los tipos de barrera de libre comercio y del impacto que éstas tienen en el comercio internacional. ¿Qué es el libre comercio? Es aquel término económico que hace referencia o defiende las actividades comerciales, financieras o el intercambio de bienes y servicios sin ninguna restricciones y logrando la eliminación de factores artificiales al comercio entre los agentes económicos participantes en el mismo. Su principal objetivo es lograr una economía abierta o actividad comercial financiera internacional sin ninguna restricción para satisfacer las necesidades y la demanda interna para un desarrollo económico y una mejor calidad de vida. Existen dos tipos de libre comercio. El libre comercio interno, que es una actividad comercial dentro de las fronteras de un país con libertad empresarial, libre competencia y precio establecido por la oferta y la demanda. Además, los consumidores son libres de elegir entre los diversos operantes. Y el libre comercio externo es en donde los países pueden intercambiar mercancías libremente aprovechando las ventajas comparativas y se caracteriza por firmar tratados de libre comercio. Los productos son tratados libremente por las fronteras, los aranceles son mínimos y no existen barreras artificiales. Las ventajas del libre comercio son la libertad económica, aprovechamiento de las ventajas comparativas, eliminación de barreras legales, asociación entre las economías de diversos países, competitividad nacional e internacional, mayor producción, precio accesible y mejores productos de calidad, oportunidades de empleo, economías de escala, no distorsiona el mercado, el crecimiento profesional regional y económico de un país, mayores oferantes y demandantes, aumenta la riqueza y reduce la pobreza y mejora la calidad de vida de todos. Y entre las desventajas del libre comercio encontramos que favorece a los más poderosos, genera cambios vertiginosos y no beneficia a los trabajadores. Y también la migra del empleo. Política comercial. La política comercial es el conjunto de regulaciones que determinan cómo se desarrollan las relaciones económicas entre empresas o individuos locales y agentes del extranjero. En pocas palabras, podemos decir que la política comercial consiste en las diferentes formas o estrategias que tienen los países para incursionar en el mercado mundial. Importancia de la política comercial. La importancia de la política comercial es que cada país adopta la estrategia que considere mejor para su población. Cuando hablamos de población, hacemos énfasis en tres grandes grupos con diferentes intereses y necesidades, que serían los consumidores, los productores y los empleados. Causas de la política comercial. Dentro de las principales causas de la implementación de una política comercial tenemos: primero, los países son menos autónomos en sus decisiones. Segundo, los países tienen la necesidad de ampliar sus fronteras de producción y consumo. Y por último, los países no son autosuficientes. Esto quiere decir que requieren recursos de toda índole por parte del exterior. Buenas noches, profesora. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es José Cardona y voy a hablarles sobre las barreras al libre comercio. Inicialmente empezaré con una definición, luego les diré cuál es su objetivo y algunas de sus características. Bueno, principalmente una barrera al libre comercio es una medida o restricción que impone el gobierno de un país con el fin de reducir o eliminar el intercambio de bienes y o servicios con otras naciones. Su objetivo principalmente es subir el costo o prohibir definitivamente el comercio de determinados bienes con el exterior. Las barreras comerciales en algunos casos pueden considerarse como medidas proteccionistas. De esta forma, la idea es favorecer a los productores locales de la competencia extranjera. Una de sus características es que principalmente se aplican a productos y sectores que son considerados sensibles para la economía nacional del gobierno en cuestión, del gobierno que está aplicando pues la medida.
También en algunos casos estas medidas pueden resultar temporales, ¿no? Porque hay ciertas industrias que digamos que están en proceso de desarrollo en la economía nacional y las medidas se imponen de forma temporal, como dije anteriormente, hasta que los productores nacionales hayan alcanzado economías de escala, ¿sí? Algo que resaltar es que obviamente en una economía en la que no existe competencia extranjera, en algunos casos los precios pueden llegar a ser más altos, lo que perjudica a los consumidores. Una característica de estas barreras es que generan en algunos casos ingresos al erario, ya que se pueden tratar de medidas arancelarias como impuestos. Otra de sus características es que en algunos casos muy particulares se pueden aplicar en forma de represalia como respuesta a las medidas proteccionistas adoptadas por otro país. Muchas gracias a todos, los dejo con mi compañera María Angarita, que va a estar hablando sobre los tipos de barreras al libre comercio. Las dos principales barreras al comercio internacional. Existen diferentes tipos de obstáculos que pueden suponer grandes barreras al comercio internacional. A continuación les vamos a hablar de dos que consideramos las más importantes. Tenemos las barreras de tipo arancelario y barreras no arancelarias. Generalmente entendemos por aranceles un conjunto de barreras que utilizan los diferentes gobiernos a nivel impositivo. Para ello se hace uso de un conjunto de imposiciones en las distintas aduanas, con el propósito de incrementar la cantidad a pagar por el tránsito de diversas mercancías. Las barreras arancelarias tienen un impacto directo en la competitividad de las empresas. Las distintas tasas impuestas en las aduanas generan un aumento en los precios y puede ser perjudicial en numerosos casos. Dentro de los aranceles tenemos diferentes tipos. Tenemos, por ejemplo, el ad valorem, es el tributo que es un porcentaje del valor de los bienes, es decir, se calcula en base al monto de la venta del bien que se está importando o exportando. También tenemos los aranceles específicos, se calcula sobre una cantidad o volumen del producto, es decir, si de pronto el artículo que se está importando o exportando podemos hablar en cantidades, si son 1000 unidades, 2000 unidades, o en pesos que pueden ser, por ejemplo, en toneladas. También tenemos los aranceles mixtos, que están compuestos por un arancel ad valorem y otro específico, es decir, que ciertos productos cumplen en las dos condiciones, están grabados bajo ad valorem, o sea, por el monto en el que de la venta, y también por el específico, que es la cantidad. También tenemos aranceles antidumping, que se aplica sobre productos extranjeros que al recibir un subsidio del gobierno, por ejemplo, pueden ser vendidos por debajo de su coste de producción, dándose un caso muchas veces de competencia desleal. También tenemos los aranceles de renta, que se aplica solo para recargar impuestos, pues el país no produce internamente el bien importado. Es decir, en este caso es solo para los bienes o productos que no genera el país internamente. También tenemos las barreras no arancelarias. Son todos los límites que definen los diferentes gobiernos y que no son de tipo arancelarios, es decir, no son de tipo económico. Dentro de este grupo podemos encontrarnos con los siguientes. Tenemos cuotas a la importación. Aquí es cuando el gobierno define un límite a la cantidad importada de un producto. Puede ser incluso por país. Por encima del máximo del impuesto se puede establecer una tasa muy alta que haga económicamente inviable la transacción. Por ejemplo, Colombia puede decir que solo va a recibir 1000 toneladas de café que vengan de China. Y si quiere de pronto China exportar, una empresa china exportar más de esas 1000 toneladas, tendrían que pagar un arancel económico muy alto, lo cual sería inviable porque ya no sería rentable hacer esa exportación. O sea, que China exporte eso y traerlo hasta Colombia. Otro barrera no arancelaria son las medidas fitosanitarias. Se imponen estrictos procedimientos y leyes para la importación de ciertos productos, principalmente alimentarios, bajo el sustento del cuidado de la salud. Puede ser, por ejemplo, que se exija un máximo en un uso de pesticidas o los requerimientos de las cadenas de líneas de frío, y esto para el correcto transporte de ciertos alimentos.
Y por último tenemos el control de cambios, que consiste en restringir la disponibilidad de la moneda necesaria para efectuar una transacción. Puede fijarse, por ejemplo, un tipo de cambio diferente por cada producto o mercancía que se quiere importar o exportar. Bueno, yo les voy a estar hablando acerca del impacto y el cómo afectan las barreras arancelarias en el libre comercio. Podemos empezar diciendo que las barreras arancelarias tienen el fin de impedir o desalentar el ingreso de determinadas mercancías o servicios a un país. Cuanto más alto sea el monto de los aranceles de una mercancía, más difícil será que ingresen y que compitan contra la producción local en el país de destino. El arancel incide directamente en los precios de los productos, elevándolos. Uno de los tipos de aranceles menos utilizados es el arancel de exportación, ya que las mercancías exportadas generalmente quedan exentas de todo tipo de derechos a nivel mundial. El exportador se puede encontrar con una serie de obstáculos que dificulten el ingreso de sus mercancías a un determinado mercado, siendo los principales tipos los siguientes. Están las barreras fiscales, las barreras cuantitativas, las barreras técnicas y las barreras ambientales. Bueno, vamos a empezar con las barreras fiscales, que son aquellas que comprenden todos los impuestos que gravan la entrada en un país de una mercancía extranjera. El nivel de estos impuestos puede variar enormemente de un país a otro y dentro de un mismo país, de una mercancía a otra. Siguiente son las barreras cuantitativas. Esta se refiere a las cuotas de importación que generalmente se establecen a fin de proteger la producción nacional. Estos límites pueden funcionar elevando sustancialmente los impuestos que gravan la importación de una mercancía a partir de cierto volumen. Siguen las barreras técnicas, y no menos importante, que son aquellas normativas estrictas que buscan dificultar la entrada de ciertos productos al imponer requisitos relacionados generalmente con la seguridad, salud y calidad del producto. Y por último, las barreras ambientales, que son aquellas que incluyen normativas que exigen a los productos importados el cumplimiento de requisitos ambientales en su fabricación. Por ejemplo, los envases reciclables y el no uso de ciertas sustancias contaminantes.